Debemos celebrar la Pascua. ¿Qué significa esto de la Pascua? Muchos de nosotros han caído en este tipo de preguntas y realmente doy gracias a Dios por la inquietud de esta nueva generación. Décadas pasadas simplemente se seguía una tradición, un ritual. Hoy las nuevas generaciones se cuestionan muchas cosas. Se preguntan el porqué de muchas cosas. Antes parecía que estas preguntas eran prohibidas o era una mala educación hacerlas. Gracias a Dios los tiempos han cambiado. Pero los cristianos, ¿debemos celebrar Pascua? ¿Qué exactamente estamos diciendo cuando decimos felices Pascuas? ¿O qué es lo que pretende la gente decir cuando dice felices Pascuas? Quiero leer un pasaje que tiene que ver con nuestra celebración el día de hoy y que no es precisamente dentro del ámbito de la Pascua, sino el día después de Pascuas. Porque para los judíos la celebración ya terminó el día de ayer. Terminó con el día de reposo y terminó con el haber participado toda esa noche de la comida de cordero, panes sin levadura, vino, huevos, manzanas pisadas, hierbas amargas, etc. Vamos con la lectura, donde me quiero centrar casi al final de esta prédica para poder darnos una contestación a la pregunta. ¿Celebramos Pascuas? Esto está en Mateo, capítulo 28, versículo 6 al versículo 8. La Escritura dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Voy a centrar mi última parte de la meditación en este versículo. Pero debemos celebrar Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, vamos con estas preguntas. ¿Por qué digo que no celebro Pascua tal como es la Pascua? No la celebro porque es un tipo. Era una figura. Era una profecía viviente que ejecutaba al pie de la letra el pueblo de Israel, esperando el cumplimiento final de la Pascua, hasta Cristo. Cada año se mataba un cordero, uno por familia. Cada año se celebraba durante toda una noche velando y quedando despiertos y relatando con cada elemento que había en la mesa, que eran comida y eran recordatorio de aquellas cosas que habían vivido en Egipto. La esclavitud, el tiempo bajo el dominio egipcio y también la liberación de ellos como pueblo judío. Era un tipo que en el templo y antes en el tabernáculo se oficiaba una vez por año de la muerte de un cordero por todo el pueblo. El cordero debía ser seleccionado, traído especialmente para eso, un cordero macho de un año, un cordero sin tacha, sin defecto, puesto en el altar en sacrificio por todo el pueblo, por el pecado de todo el pueblo. El cumplimiento vino ese año, el año 33 después de Cristo, cuando estaban a punto de celebrarlo tal cual y hacían el ritual cada año, cuando esa vez el sacrificio lo ocupó alguien en la cruz llamado Jesús de Nazaret. Allí se celebró la última Pascua. Allí vino el cumplimiento de este ritual.
Y contesto la pregunta, ¿puedo como cristiano celebrar la Pascua? Ya no en la forma, en el ritual judío, porque era una figura. ¿Para qué celebrar el tipo o la figura cuando puedo celebrar a uno y a uno solo, que es el cumplimiento de la Pascua, Cristo Jesús? Sí, la Pascua ya es un cumplimiento, no debo celebrarlo. ¿Por qué celebran los judíos? Porque ellos no reconocen todavía en Cristo Jesús al Cordero de Dios, porque ellos todavía no han reconocido que vino el Mesías y que murió en la cruz del Calvario. Ellos no reconocieron que el cumplimiento de la Pascua estaba en ese año y en el momento en que Él fue muerto y crucificado. ¿Por qué no celebro la Pascua tal como la Pascua? Porque la Pascua fue un momento en el que esto ya pasó. Pascua significa pasar por alto. Y este pasar por alto significaba recordar cómo el ángel de la muerte en Egipto había pasado por alto al pueblo y había evitado la muerte de los primogénitos. La muerte en ninguna de las casas judías había podido ingresar porque la sangre pintaba los dinteles de la casa. ¿Por qué no celebro Pascua a la manera de los judíos? Porque no es el día en el que fui liberado. Mi día en el que fui liberado fue el día en el que acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Ese día la muerte ya no me puede tocar y no me pudo tocar ni me podrá tocar. No celebro la Pascua porque no soy judío. No soy descendiente de Abraham. Sí, yo no celebro la Pascua porque no pertenezco a ese pueblo que tiene que remitir una tradición. Celebro la Pascua porque la Pascua es Cristo en el sentido de que el ángel de la muerte ya no me puede alcanzar. Lo que él dijo en su palabra es que el que cree en mí no morirá. Y esta verdad y esta promesa para mí como hijo de Dios me hace celebrar la Pascua diciendo la muerte, el ángel de la muerte ya no me puede alcanzar. Lo celebro el día de mi conversión. Para mí fue un 26 de noviembre. Para usted tendrá otra fecha particular en el año. Si es que de celebrar la Pascua tendría que celebrarlo porque es el momento o el día en que la muerte no me alcanza más. No celebro la Pascua porque el Cordero ya fue sacrificado una vez y para siempre por mis pecados. Yo no necesito matar un cordero cada año, ni participar del cordero cada año, ni celebrar todo ese ritual, porque el cordero ya murió una sola vez. Celebrar la Pascua significaría seguir esperando un cordero, seguir esperando a alguien que ocupe mi lugar, seguir esperando de que el sacrificio todavía no ha sido perfecto y entonces hay que esperar hasta que algo perfecto lo termine, lo culmine. No celebro la Pascua a la manera de los gentiles tampoco. Los gentiles celebran la Pascua y especialmente aquí en este país, en Estados Unidos, por medio de un conejo que vino de otro planeta y que puso huevo y encima los escondió. Y como decía mi hijo Joaquín esta mañana, huevos de muchos colores. Qué loco, ¿no, pa? Sí. No celebro la Pascua porque me parece una tradición tan infantil como ridícula. Creer que hay huevos escondidos por allí que puso un conejo. Cuando los conejos pongan huevo, creeré en ese tipo de Pascua, pero obviamente los conejos nunca ponen huevo. No celebro la Pascua porque no lloro, porque no ayuno y porque no hago luto por alguien que ya resucitó. Sería una tontería, ¿verdad? Pero la gente lo hace. La gente en Semana Santa o en Pascuas
tiende a ayunar a algunos, otros a lamentarse, a vestirse de luto, a ponerse ropas oscuras, tiende a hacer lamentación y ridículamente, porque si Cristo hubiera muerto y quedaba en la tumba, los entiendo, participo de eso. Qué pena poder llorar a un muerto, todo muerto produce tristeza, pero no celebro la Pascua, y menos de esa manera, porque Él está vivo, porque Él resucitó, como leímos en la lectura principal cuando abordamos este tema. No celebro la Pascua, tampoco comiendo pescado, ¿no? Y evitando la carne. Para nuestro pesar y para el pesar de muchos cristianos católicos en el mundo, la Pascua es celebrar con carne de cordero. El Vaticano se ha encargado de enseñar que hay que comer pescado y no carne. ¿Y cuál es la excusa? Bueno, ninguna, excepto por la tradición pagana del dios Dagón, porque se celebra al dios Dagón, mitad hombre y mitad pez. Y si no, tome detalle de qué tipo de sacerdote es el que hablamos cuando hablamos acerca del Papa Romano. Verá su sombrero o su gorro papal con forma de un pez, porque es el sacerdote del dios Dagón. Y el sacerdote del dios Dagón tiene que contaminar todo lo bíblico y todo lo espiritual, lo sagrado, lo divino, haciendo una mezcla, una mezcolanza de tradiciones cristianas con tradiciones paganas. Y se come pescado en honor al dios Dagón. Y se ayuna no por la muerte de Cristo, se ayuna porque en ese tiempo, al tiempo babilónico, se ayunaba y se hacía lamentación por la muerte de Nimro. Pero eso es otro cuento que en otro momento tendré tiempo para detenerme. No celebro Pascua porque no soy judío, porque las tradiciones me parecen absurdas, porque ya mi resurrección está garantizada, mi vida está garantizada. ¿Por qué voy a celebrar y qué voy a celebrar en Pascua? Celebro que si hay algo que recordar en ese tiempo, lo más importante para mí es que la sangre fue derramada. La sangre preciosa de Jesús se derramó para limpiarme y salvarme y perdonar mis pecados una vez y para siempre. Celebro el día final de mis pecados, del poder del pecado sobre mi vida. Celebro el día final de mi condenación y el día final de mi muerte eterna, porque nunca más moriré. Celebro su vida entregada a favor de mí. Celebro en Pascua, el día después de la Pascua, la resurrección y la vida de aquel que se levantó, porque todo lo que dijo que iba a hacer se cumplió cabalmente. Celebro la vida de aquel que vive para mí y que me sigue acompañando y que es mi Pascua. El apóstol Pablo diría en sus cartas o en sus escritos que Cristo es nuestra Pascua. Sí, Cristo es el cumplimiento de la Pascua, por eso ya no hay que celebrar Pascua. ¿Qué puedo celebrar el día de hoy? Su resurrección. Y remitiéndome de nuevo al versículo que leíamos al principio, venid y ven el lugar donde fue puesto, pero ya no está. Le dijo el ángel, venid y ved, andad, decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, que va delante de ustedes. Allí le van a ver como Él los había o les había dicho. Sí, esa mañana, esa madrugada todavía, el sol todavía no empezaba a calentar, cuando el ángel le comunicó las noticias más importantes que se podía comunicar en el mundo. Cristo había resucitado.
Él estaba vivo. De la emoción y sin demasiadas pruebas, las mujeres salieron corriendo. María Magdalena se encontraría pocos segundos después con el mismo Señor. Trataría de abrazarlo. De la emoción no paró hasta llegar a los desesperanzados y tristes discípulos que sí estaban celebrando una Pascua equivocada, con medio de tristeza, de lloro y de luto, pero que las palabras de María Magdalena y las otras mujeres les romperían definitivamente, convirtiéndolo en gozo. El Señor había resucitado. Sí, ¿celebramos la Pascua? No, celebramos a Cristo. Celebramos el cumplimiento de algo profetizado por miles de años. Desde antes de la fundación del mundo, el plan trazado se cumplía en la persona del Señor Jesucristo. Celebramos su muerte y su victoria en la cruz, pero más que todo celebramos de que Él está vivo con nosotros. Hoy, en nuestro devocional como familia y mientras cantábamos, pensaba cómo o cuál sería mi oración el día de hoy, cuál sería mi deseo, si algo tuviera que pedir, ¿qué le pediría al Señor? Y se me cruzó por mi mente qué pasaría si en medio de nuestras alabanzas como familia, allí en medio de cantos y de guitarra, aparecía el resucitado para decir, paz a vosotros. Sí, el resucitado, el siempre vivo entre nosotros. Celebra la vida de aquel que la vivió por ti y por mí. Eso es celebrar Pascua. Y esta mañana, este mediodía, quizás tengas la oportunidad de encontrarte con Él. Y yo estaría y mantendría esa expectativa, porque en cualquier momento puede aparecerte para decirte, estoy aquí, paz a vosotros. Que el Señor te bendiga. Felices fiestas para todos y especialmente feliz día de resurrección. Bendiciones.